Bueno, vamos a comenzar haciendo un comentario de las evoluciones de los trabajos prácticos del número 3. Como la vez anterior, sugiero, yo hago un comentario general y los que tienen alguna duda sobre cómo fueron encarados sus respuestas, me hacen las observaciones que estimen necesarias para tratar de ubicarse en las diferencias, en las dificultades que hayan podido tener. No hay ningún problema en que me interrumpan y me hagan los comentarios que consideren necesarios. Sobre la primera pregunta, sobre la noción de fondo de comercio, en tren de una primera aproximación, bueno, perdón, en general las respuestas están un poco más encaminadas que en los dos últimos trabajos. En este caso lo que encuentro son algunas diferencias de matices que, bueno, es natural que los matices se escapen a un alumno de la carrera que está empezando a transitar con el manejo de estas nociones. Bueno, aclarado esto sobre la primera aproximación a la noción de fondo de comercio, a ver qué recordaban, encuentro en alguna respuesta una referencia a nociones, a características no tangibles. Recordemos lo que habíamos dicho la clase anterior en cuanto a que el enfoque de las preguntas está orientado al tratamiento de estas nociones desde el punto de vista de analizarlas como definiciones. Y las definiciones en este terreno son más útiles cuando aludimos a otras expresiones o bien del lenguaje corriente con un sentido descriptivo, o bien a otros conceptos técnicos. Fundamentalmente ayuda el relacionamiento de un concepto, de una definición, con las definiciones de otros conceptos que ya tienen un tratamiento normativo. Desde ese punto de vista es conveniente evitar utilizar nociones que no tienen un correlato en otros términos ya definidos. En algún caso encontré la expresión de organismo viviente para referirse a la definición de fondo de comercio. En la medida que es una analogía, no es aconsejable valerse de este tipo de analogías. Las analogías nos llevan a un terreno en el que no podemos acotar la discusión
a un una finalización de la discusión. Esto se parece, las analogías es hablar en términos de parecidos, y yo siempre recurro a una imagen para entender la poca utilidad de las analogías en este terreno. Pensemos cuando recién llega un bebé a una familia, una de las discusiones predilectas de los miembros de la familia es descubrir a quién se parece, y ese tipo de conversaciones no llevan a generalmente a ninguna conclusión, porque casi siempre nacemos con rasgos de la carga genética de ambas familias. Por lo tanto, los que va a haber miembros de una familia que van a encontrar características y rasgos propios del padre o bien de la madre, según quien los haya recordado en esa misma edad. Por lo tanto, es una discusión inacabable. Bueno, la utilización de términos, el recurso a la utilización de analogías en la definición de conceptos jurídicos no es muy útil. Sí es razonable en este punto recurrir a vincularla, por ejemplo, con la noción de empresa, y recordar en esta primera aproximación que la noción de empresa tenía más de una acepción, y en este caso sería razonable aproximarnos a lo que ya viene en las preguntas siguientes en cuanto a las distintas acepciones de la palabra empresa. ¿Cuál sería la que de las dos principales acepciones de empresa, con cuál relacionamos la noción de fondo de comercio? La segunda pregunta era: a partir de ello, la noción de fondo de comercio la relacionamos con un sujeto de derecho o con la de objeto de derecho en el sentido de activos. Bueno, naturalmente, la noción de fondo de comercio hay que relacionarla con el aspecto patrimonial de la empresa. Cuando generalmente se alude a la expresión fondo de comercio o a la noción de empresa, y se habla como sinónimos de empresa y de fondo de comercio, siempre se da en un contexto en el que estamos aludiendo al aspecto patrimonial de la empresa. El otro, centrados ya entonces en el aspecto patrimonial de la empresa, la tercera pregunta aludía al qué tipo de elementos amalgama en nuestro derecho la noción de fondo de comercio: activos, pasivos o ambos. Bueno, acá tenemos la particularidad de que las distintas legislaciones, recordemos, tratan de distinta manera la problemática de la transferencia de fondos de comercio. Desde un cierto punto de vista, uno puede asociar el aspecto patrimonial de una empresa con la noción de patrimonio, pero recordemos
que el patrimonio es algo que pertenece siempre a un sujeto. El patrimonio es el conjunto de activos que responden por un cierto conjunto de pasivos. Y desde este punto de vista, nuestra legislación en particular excluye los pasivos del mecanismo de venta del fondo de comercio. Desde un punto de vista uno puede definir, porque recordemos, las definiciones no son únicas, podemos utilizar distintas definiciones y una clase de definición son las que se llaman definiciones estipulativas. Nunca dejemos de lado recordar que nosotros en determinado contexto podemos asignarle un significado especial a un término, aclarando que esa es nuestra definición para en el marco de una conversación, para explicar algo en un debate. Es lícito decir, voy a usar el término con este alcance. Y esto no nos priva de sostener o de darle, podemos decir que un fondo de comercio comprende activos y pasivos. Ahora, desde el punto de vista de nuestra legislación, lo que está regulado en nuestra legislación, a la hora de vender un fondo de comercio y determinar qué elementos quedaron comprendidos, claramente la ley no incluye los pasivos. Sobre esto hay alguna ambigüedad en las respuestas, no están del todo claras en muchos casos. Déjenme recordar a ver si aparecía este problema en otra pregunta. Ah, sí, esto aparece más adelante. En la pregunta número 6, cuando se pide que se compare el concepto el tipo de elementos que comprende el fondo de comercio con el artículo 62 de la ley de sociedades, cuando enumera las cuentas que debe comprender un balance. Ahí vamos a volver sobre este tema. Y en efecto, tampoco comprende, desde este punto de vista, de los elementos que quedan comprendidos en una transferencia. Esto no quiere decir que desde algún otro punto de vista teórico propongamos una definición de fondo de comercio que incluya otros elementos, pero desde el punto de vista de considerar los que están comprendidos en una compraventa, tampoco están incluidos los créditos. Los créditos no están incluidos por defecto, pero también algunos alumnos recordaron que más allá de este alcance que le atribuye la ley 11.867 a los elementos comprendidos, las partes pueden excluir o excluir algunos de los que están comprendidos en el artículo primero, o incluir algunos de los que no están incluidos en el artículo primero, como los créditos o como los pasivos. Bueno. Insisto, cualquier duda que tengan, me interrumpen. Si la forma en que encararon la respuesta no entienden el porqué de las observaciones que estoy haciendo. La pregunta número 4 era
la clientela es un derecho que se ejerce contra las personas que tienen el hábito de concurrir a un establecimiento. Bueno, obviamente no. La, la inclusión de la clientela en la transferencia de un fondo de comercio supone más bien una obligación, el contenido es una obligación de no hacer respecto del vendedor. El vendedor no le transfiere al comprador ninguna posibilidad de actuar respecto de los terceros. Las decisiones de los terceros de continuar realizando operaciones con el adquirente del fondo de comercio es una decisión enteramente individual. Cada uno puede hacerlo o no hacerlo. Pero el hecho de decir que el vendedor de un fondo de comercio le ha transferido la clientela al comprador supone que el vendedor se compromete a no interferir. Es una obligación de no hacer, de no competir con el comprador. Esto en general más o menos se orientaron hacia esta respuesta, pero hay algunos matices que a veces dejan alguna duda sobre si está si estaba entendido el alcance de la expresión transferir la clientela. También hay que recordar que esta obligación de no competir, de no volver a establecerse, de excluirse de la continuidad en la actividad, se entiende que lo es por un periodo de tiempo, que en algunos casos los contratos pueden establecer concretamente cuál es el periodo de tiempo durante el cual no se pueden, durante el cual deben abstenerse de competir los vendedores. En otros casos se estima judicialmente si surge el conflicto. Bueno, la pregunta número 5. El derecho al local supone que el adquirente de un fondo de comercio puede exigir al vendedor que le venda el inmueble donde se desarrolla esta actividad. No, la respuesta es no. Acá no hay dudas en cuanto a que no tiene el derecho de exigir que le venda el inmueble. Sí tiene el derecho el derecho al local, pero el derecho al local no implica el derecho a que le sea vendido el establecimiento. Implica el derecho a que le sea cedido el derecho al uso. Y esto, el derecho al uso del local, puede cederse a través de distintas formas jurídicas, ya sea otorgándole un contrato de locación, ya sea cediendo los derechos de una locación vigente cuando el vendedor del fondo de comercio es un locatario, o haciendo las gestiones, los mejores esfuerzos para obtener una autorización de la transferencia del contrato o bien el otorgamiento de un nuevo contrato. Sí es un elemento que el comprador puede considerarlo esencial desde este punto de vista, como derecho personal, no como derecho al que se le transfiere el dominio del inmueble donde se desarrolla la actividad.
recordemos que cada vez hay más actividades que se desarrollan fuera de un ámbito físico específico, con lo cual no toda transferencia de fondo de comercio implica como interés para el comprador el de continuar la actividad en el mismo ámbito físico. En el comercio tradicional sí era un elemento esencial. Hoy hay cada vez más formas de actividades comerciales en las que el ámbito físico de desarrollo de la actividad tiene menos importancia o no tiene ninguna. Pensemos en el comercio electrónico, donde el establecimiento físico desde donde se desarrolla la actividad es irrelevante, donde se tienen conectados los servidores, las computadoras que permitan el comercio electrónico, es irrelevante desde el punto de vista del objetivo de quien compra un establecimiento comercial, donde seguramente lo más importante habrá de ser la marca y el know-how. Profe, Sí, dígame. ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Respecto de las posiciones respecto de la cesión de los contratos en el Fondo de Comercio, lo podemos encontrar también en el personal, ¿no? Puesto que se cede la posición laboral. El adquiriente pasa a ser empleador en ese supuesto, si no me equivoco. Sí, 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 por cierto. La particularidad de las relaciones laborales es que, a diferencia de otras relaciones jurídicas, en este caso eh, el empleado está, esto no recuerdo si lo tratamos, pero si no lo tratamos viene bien la pregunta para recordarlo. Si bien esta cuestión no es propia del ámbito del derecho privado, ni del derecho civil ni del derecho comercial, sino del derecho laboral, para el empleado, la transferencia del fondo de comercio, o sea, el hecho de que le cambien su empleador, le permite, le da la opción de considerarse despedido y por lo tanto requerir el pago de la indemnización correspondiente. Y esto, aún en el marco del derecho común, tiene una explicación, que es que nadie está obligado a aceptar un cambio de su deudor, porque en una relación laboral, si bien hay prestaciones recíprocas, el empleado es acreedor del pago de una retribución de su salario. Y desde ese punto de vista, no es equivalente, no es indiferente la solvencia y responsabilidad patrimonial de un sujeto que el de otro. Entonces, el empleado puede considerar un cambio no aceptable de las condiciones laborales, el hecho de que se le cambie su empleador. De modo que, sí, en efecto, ahí hay una particularidad en cuanto a los elementos que se transfieren en un fondo de comercio. Bueno, continuamos con la pregunta número 6. Los elementos del fondo de comercio los podemos visualizar en el balance de una empresa, coinciden con los que describe el artículo 62 de la Ley de Sociedades, en qué relación se encuentra. Bueno, acá tenemos que recordar
que la noción de patrimonio alude siempre a un sujeto, y cuando hablamos de fondo de comercio, en general estamos hablando de elementos, de algunos activos, de ciertos elementos desprendidos de quién es el titular. Entonces no vamos a encontrar una coincidencia entre la enumeración de las cuentas que detalla el artículo 62 de la Ley de Sociedades, porque el artículo 62 detalla las cuentas que componen un patrimonio, el patrimonio de un sujeto. En el caso de la ley 19.550 lo está refiriendo respecto de los sujetos que están organizados como sociedades. Y para el sujeto que se organizó como sociedad, es obligatorio llevar un sistema de cuentas que contemple al menos las que están dije artículo 62, no, perdón, en el 63 de la ley 19.550. Sí, hay algunos elementos del activo que coinciden con la descripción en el artículo primero de la ley 11.867. Vamos a encontrar con otra terminología la referencia a algunos activos de los cuales sí habla la ley de sociedades. Por ejemplo, los bienes de cambio, los bienes de uso, y genéricamente la ley de transferencia de fondo de comercio alude, perdón, la ley de sociedades alude genéricamente a los bienes inmateriales, y en el artículo 1 de la ley 11.867 los vamos a encontrar descriptos de manera más analítica, la referencia al nombre comercial, lo que actualmente se denomina en la ley 22.263 la designación de la actividad, las marcas, las patentes, los diseños, dibujos industriales, etc. La pregunta número 7 planteaba la cuestión de si el valor de una empresa, valor entendido en el sentido de precio, es igual a la suma de sus elementos. Bueno, en general, les reitero, tampoco he hecho les reitero no, porque no lo dije antes, les aclaro. No tuve tiempo de hacer una revisión exhaustiva de las respuestas, porque recién anoche me llegaron las respuestas, así que las miré un poco por arriba, y insisto, si hay alguna consideración particular respecto de la forma en que alguno encaró la respuesta y yo no lo estoy comentando, aclárenmelo, por favor. Bueno, algunas de las respuestas hicieron referencia a la diferencia entre los elementos estáticos y dinámicos. Desde el punto de vista contable, la contabilidad refleja solamente el precio de compra de los elementos particulares que se registran contablemente. Y lo que se registran contablemente son los elementos estáticos. Y se registran por el valor
histórico, el precio que tenía el activo que se adquiere el día de la operación, y al día de la venta, naturalmente, se va a producir un desfasaje entre el precio, o se puede, no necesariamente tiene que suceder así, salvo que en un país como el nuestro, que vive con inflación crónica desde hace por lo menos 70 años, y con inflación significativa, casi nunca al momento de fijar el precio de una empresa va a coincidir el precio de mercado de los activos que componen la empresa con el valor contable. Pero también hay que tener en cuenta que, y esto viene o va a surgir de las preguntas que siguen a continuación, cuando se fija el precio de una empresa en marcha, además hay otro componente más allá de los elementos estáticos, que es lo que se llama el elemento dinámico, sobre el cual vamos ahora a ahondar. La pregunta octava era: si usted vendiera una empresa, ¿cobraría por ella la diferencia entre la suma de sus activos restando el valor de los pasivos? No, claramente la respuesta es no. Porque más allá de la diferencia entre el valor contable y el valor de realización de los activos registrados, hay un elemento adicional que es el valor de empresa en marcha, que tiene que ver con la expectativa de los ingresos. Esto aparece en la respuesta a la pregunta siguiente. Si la respuesta es no, ¿qué otra cosa cobraría? Bueno, naturalmente, sí, acá aparece el elemento que generalmente se denomina valor llave, que corresponde a la expectativa de las ganancias futuras. Cuando alguien se desprende de una empresa, además de desprenderse de activos, se está desprendiendo de la expectativa de obtener una renta, la expectativa de obtener ingresos en el futuro. Y eso eso se puede evaluar en una cifra que se agrega al precio total de la operación. La pregunta número 10, si el balance, si se dice que el balance es una fotografía de un patrimonio, ¿qué le agregaríamos para ver la película de la actividad económica? Bueno, acá se recurre a una analogía, claramente, y bueno, en algún caso se respondieron que lo que hace al aspecto dinámico es la cuestión de las pérdidas o de las ganancias. Bueno, esto no es del todo exacto, porque la pérdida o la ganancia es algo que aparece en la visión estática del patrimonio. El balance las incluye. Hay una cuenta, la cuenta de resultados, que se ve reflejada en el balance. El elemento dinámico está dado
para poder componer la película, está dado más bien por la noción de flujo de fondos, que se refiere a la expectativa de los ingresos futuros. Y esto se relaciona con la pregunta 11. ¿Qué nombre le pondría a los ingresos que espera recibir un empresario según el curso natural el curso normal de sus negocios? No son las ganancias, son los flujos de fondos. Es la expectativa de los ingresos futuros en su correlación con los egresos. Es una noción que en principio tiende a confundirse, pero no es lo mismo ganancia que ingreso. El ingreso es lo que entra a la caja. En una diapositiva, cuando analizamos esta noción, mostrábamos el enfoque contable a diferencia del enfoque financiero. La noción de ganancia es una noción contable. Nosotros podemos registrar una ganancia de un negocio. Hicimos la operación hoy. Hoy vendemos una mercadería por un precio superior a nuestros costos. Desde el punto de vista contable, generamos una ganancia. Pero eso no significa que haya ingresado el dinero a la caja, porque a lo mejor esa venta la vamos a cobrar dentro de un plazo. Entonces, desde el punto de vista contable hay ganancia, pero desde el punto de vista financiero no ingresó nada a la caja. Esa es la diferencia sutil que se capta a través de la noción de flujo de fondos. Luego venía otra pregunta, la número 12. Si un empresario dueño de una sociedad anónima quisiera adquirir una empresa que está funcionando, la cual está organizada jurídicamente como sociedad anónima, ¿qué diferencia habría entre comprar el fondo de comercio, comprar las acciones de la sociedad o absorberla mediante una fusión en los términos de la ley 19.550? Bueno, quien compra un fondo de comercio no está comprando el pasivo. Por eso la ley establece un mecanismo de protección a los acreedores. Si se compra el paquete de control de la sociedad anónima, se está comprando el activo y el pasivo en la proporción correspondiente al porcentaje de las acciones que hubieran estado vendidas. Naturalmente, acá algunos alumnos sí hicieron la distinción entre lo que supone comprar una participación minoritaria y lo que supone comprar una participación que otorgue el control. Desde cierto punto de vista, la operación es comprar un porcentaje o comprar comprar un porcentaje minoritario o uno que otorgue el control. Desde cierto punto de vista, es una diferencia solamente de proporciones. Sin embargo, en la práctica, la forma en que se instrumenta una u otra operación es bastante diferente, pero en ningún caso la compraventa de acciones está sometida a un régimen diferente, como es el caso de la compraventa de un fondo de comercio, donde hay un mecanismo obligatorio de publicidad. En la compraventa del paquete de control no es un negocio enteramente
entre partes que no afecta a los terceros. ¿Y por qué no afecta a los terceros? Bueno, porque los dos elementos de responsabilidad que tuvieron en cuenta los acreedores de la sociedad anónima cuyo paquete accionario va a ser objeto de venta, están cubiertos, que son los activos siguen, los acreedores de la sociedad van a seguir teniendo acción contra los activos, van a poder embargar los mismos activos antes de la transferencia del fondo de comercio, del paquete accionario, que después. Y en cuanto al elemento principal a la hora de otorgar crédito, que es la expectativa de los ingresos futuros, consecuencia de la continuidad de la actividad, también se mantiene, porque la transferencia del paquete accionario no implica un desvío de esos ingresos que están asociados a la actividad. La sociedad anónima va a continuar su actividad, sea bajo el control de un grupo accionario o de otro. De modo que hay una diferencia significativa en este aspecto, en cuanto a cómo instrumentar la operación. En este caso, el riesgo lo corre el factor de incertidumbre, lo asume el comprador, porque el comprador nunca puede llegar a saber con total certeza cuáles son las deudas, además de las que figuran registradas en la contabilidad, que pueden aparecerle y de las cuales se tenga que hacer cargo la sociedad ya bajo la gestión del nuevo grupo de accionistas, de accionistas controlantes. Razón por la cual en este tipo de operaciones suele establecerse una garantía por esos pasivos que no hubieran estado registrados y que se puedan verificar, se puedan hacer exigibles dentro de un plazo determinado que se pacta, por lo cual generalmente se retiene una parte del precio en garantía de la aparición de eventuales pasivos que no estaban registrados. Y esta situación se puede dar por mala fe del vendedor, que no los registró a propósito, o que no estaban registrados porque no estaban exteriorizados, porque aparecía porque el pasivo aparece con posterioridad, por ejemplo, el daño producido por la venta de mercaderías defectuosas. La venta se realiza antes de la transferencia del paquete accionario y los daños se le producen al comprador después. Entonces el reclamo se realiza con posterioridad a la venta del paquete accionario y ahí tenemos un pasivo que el vendedor del paquete accionario ignoraba. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario sobre esto que hemos estado comentando, o si pasamos ya al tema del día que teníamos previsto para desarrollar hoy. Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Sobre la pregunta 8, que pregunta si usted vendiera una empresa, ¿cobraría por ella la diferencia entre la suma de sus activos restando el valor de los pasivos? Usted en el comentario que hizo recién utilizó un término que no lo llego a comprender, que es el valor de realización de los activos. Me gustaría preguntarle qué significa o a qué se refiere con valor de realización de los activos. Sí, bien. Pensemos en lo siguiente. Usted compra mercadería
hoy. La registra en su contabilidad por el precio, la factura que le extiende el vendedor. Compra la mercadería, 100 pesos. La vende a 120 porque su costo es de, supongamos, 10 pesos y usted quiere tener una ganancia de 10 pesos. Entonces la vende a 120. Esa misma mercadería, a la hora de vender, de reponerla en la República Argentina y en el año 2021, seguramente cuando la vaya a reponer le va a costar más. Bueno, si antes de que se produzca esta situación usted tiene que vender el fondo de comercio con el stock de mercaderías, usted no va a vender ese stock de mercaderías por el precio de costo, por lo que le costó comprarlas, sino que las va a vender según lo que le costaría reponerlas. Ahí hay una diferencia. Y eso mismo se puede dar respecto de otros activos, los bienes de uso. Los bienes de uso también van a tener una diferencia entre el precio de compra y el precio de mercado. El valor de realización es el precio de mercado. Si yo lo tengo que vender hoy a este elemento, ya no lo vendería por el mismo precio que pagué por él, porque hubo inflación. También puede haber variaciones por otras razones ajenas a la inflación, pero la inflación es algo que en este momento, en este contexto que nos toca vivir, es un dato insoslayable. Esa es a lo que me refiero con la noción de valor de realización. Si yo lo voy a vender hoy, ¿cuánto me pagan? Ahí se va a generar una diferencia con el valor que yo tenía registrado en la contabilidad. Y normalmente una transacción parte de considerar el valor contable de una empresa. A partir de ahí se hacen los ajustes que correspondan a estos elementos y se le agrega el valor empresa en marcha. ¿Queda más clara la idea? Sí, muchas gracias. Bueno. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, vamos a compartir pantalla para empezar el último tema que vamos a desarrollar antes de la próxima clase, que vamos a tener la evaluación, la primera evaluación, que como ustedes ya sabrán, la evaluación va a consistir en un cuestionario que vamos a subir en la cátedra virtual de la facultad. Bueno, el tema que vamos a ver es el régimen de la competencia desleal, que está regulada en un decreto de necesidad y urgencia 274 del año 2019. Este texto viene a reunir una serie de disposiciones sobre un conjunto de
problemas que siempre estamos en el marco de la actividad de una empresa en el mercado. Ya vimos uno de los aspectos más importantes, que era la concurrencia a los mercados, el tipo de políticas que les es dable implementar a las empresas en competencia con otras para acceder al objetivo de la actividad empresaria, que es captar clientela y generar negocios. Otro aspecto que vamos a considerar ahora es el de la llamada competencia desleal, que hasta el año 2019 no estaba sistematizado. Había disposiciones en el Código Penal, aquí estamos viendo en la diapositiva la referencia a los artículos 159 y 289, inciso primero del Código Penal, que regulan la llamada concurrencia, un tipo penal llamado concurrencia desleal. Existía en la ley 22.803, que regulaba una serie de disposiciones referidas a la forma de presentar información al consumidor, y estas cuestiones fueron reabsorbidas por este decreto 274, pero había una disposición en particular que apuntaba al tema de la lealtad, que era el artículo 9, referido a la publicidad. Y esta disposición prohibía la propaganda que indujera a error o engaño al consumidor. Esta disposición, este era uno de los aspectos de la competencia desleal. Bueno, también había en el Código Civil y Comercial algunas disposiciones que ven ahí en la diapositiva, sobre eventuales responsabilidades por conductas que pudieran considerarse desleales. Y en la ley 19.550, en las normas referidas a la forma en que los administradores deben llevar adelante su gestión y bajo qué circunstancias la gestión de un administrador puede generarle responsabilidad personal, más allá de la responsabilidad que normalmente los actos celebrados por el administrador de una sociedad se imputan al patrimonio de la sociedad, no al patrimonio propio. Pero la ley de sociedades establece determinadas conductas que pueden generar responsabilidad cuando el administrador realiza actos incompatibles con los intereses, cuando hay incompatibilidad entre los intereses personales del administrador y los de la sociedad. Bueno, en el año 2019 se dicta este decreto de necesidad y urgencia, que derogó la ley 22.802 sobre lealtad comercial, cuya mayor parte de disposiciones estaba referida a la identificación de mercaderías. Incorpora las disposiciones, los contenidos de esta ley al nuevo decreto, y
incorpora esta problemática de la competencia desleal. La definición de competencia desleal la tenemos en el artículo 9 de la ley, cuando dice que constituye un acto de competencia desleal toda acción u omisión que por medios indebidos resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo. Vamos a interrumpir acá las diapositivas para poner a la vista el texto legal. Pueden visualizar el decreto en pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, se puede ver. Bien, gracias. Sí, Bueno. profesor, se ve. Bueno, el texto legal empieza con un título preliminar, dice finalidad. Los títulos tales y cuales del presente decreto tienen por objeto asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados en la República Argentina a través de canales físicos o digitales, en interés de todos los participantes del mercado. A los fines de este decreto se entiende por mercado al ámbito en el cual los oferentes y demandantes de un bien o servicio realizan una o más transacciones comerciales. Bueno, este aspecto de la información esencial sobre los productos era lo que estaba regulado en la ley de 22.802, que se refería a, por ejemplo, información que debían contener los envases. Años atrás era común que se comercializara como en las bebidas, por ejemplo, o en la etiqueta figurara 1 litro y el contenido de la botella tenía 970 centímetros cúbicos. Hace 40 o 50 años atrás esto funcionaba así. A partir de esta ley 22.802 se estableció la obligatoriedad de la coincidencia entre la información contenida en la etiqueta y el contenido del envase en cuanto a volúmenes. También se regulaba la información de los envases en cuanto a otros aspectos del contenido, por ejemplo, en cuanto a la procedencia del producto, de manera que no se indujera al consumidor a error en cuanto a si era un producto similar al que proviene de una determinada región o era un producto realmente generado en esa región. Bueno, el artículo 2 de esta nueva disposición, el decreto 274, dice que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las previsiones de este decreto. El artículo 13 dice que los principios previstos en el artículo 1 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos serán aplicables al procedimiento establecido por el presente decreto. Luego viene el título 1 referido a la competencia desleal. Y dice el artículo 4. Los actos de competencia desleal prohibidos por este título serán sancionados siempre que se realicen en el mercado y con fines competitivos. La finalidad competitiva del acto se presume cuando éste resulte objetivamente idóneo para obtener, mantener o incrementar la posición competitiva en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.
O sea, hasta acá no está definiendo qué es competencia desleal, sino que está anunciando que los actos que impliquen competencia desleal serán objeto de las sanciones que se regulan más adelante. El artículo 5º dice: este título se aplica a todas las personas humanas o jurídicas de carácter público o privado, con o sin fines de lucro, que participen en el mercado, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional. El artículo 6º dice que a los efectos de este título, para determinar la naturaleza del acto de competencia desleal, se atenderá a las situaciones, relaciones y efectos económicos que potencial o efectivamente produzca. El 7º dice: un acto podrá ser calificado como acto de competencia desleal y sancionado conforme las disposiciones de este título, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas por otras normas. En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, quedan exceptuados de lo previsto en el párrafo anterior los actos alcanzados por la Ley de Defensa de la Competencia, que es la que veníamos de estudiar en las clases anteriores. O sea que no puede haber un doble análisis de las conductas. Una misma conducta no puede quedar comprendida en las sanciones de ambas leyes. Y a continuación, el capítulo 2 enfoca la problemática de la competencia desleal. Y dice que están prohibidos los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten, el medio a través del cual se realicen y el mercado en el que tengan lugar. No será necesario acreditar la generación de un daño, pudiendo este ser actual o potencial. Y finalmente llegamos al artículo 9, que establece, que es el que habíamos visto en la diapositiva, que dice que constituye acto de competencia desleal toda acción o omisión que resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo. Y luego de esta enunciación general tenemos esta enumeración del artículo 10. El artículo 10 dice que constituyen ejemplos de competencia desleal los actos de engaño. ¿Qué significa un acto de engaño? Inducir a error sobre la existencia o naturaleza, modo de fabricación o distribución, características principales, pureza, mezcla, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o compra, disponibilidad, resultados que pueden esperarse de su utilización y en general sobre los atributos, beneficios o condiciones que correspondan a los bienes y servicios. Acá tenemos englobadas estas conductas que se daban anteriormente a la regulación por la ley 22.802 de información errónea en los envases, tanto respecto a las cantidades como respecto a las características de los productos. Otro caso de competencia desleal que está mencionado expresamente y que por lo tanto puede ser objeto de las sanciones que establece más adelante la ley, son los actos de confusión. Inducir a error respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, los bienes o los servicios propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen distinto al que les corresponde.
esto puede relacionarse con lo que habíamos hablado cuando en las clases en que hablábamos de marcas, cuando hablábamos de las tácticas de marketing de emboscada, cuando se le induce a través de la utilización indebida de las marcas o de ciertos elementos de las marcas, como puede ser la forma de un envase que esté registrada como marca, asociarla a un producto que corresponde a un fabricante distinto del que utiliza la marca afamada. De esta manera se induce a error al consumidor. Bueno, esto que era una conducta que no estaba claramente descripta en el ordenamiento jurídico como que pudiera acarrear sanciones a quien las realizara, ahora ha quedado claramente definida. Otro ejemplo de competencia desleal lo tenemos en el inciso C, que se refiere a la violación de normas. Valerse efectivamente de una ventaja significativa derivada de competir mediante el incumplimiento de normas legales. Esto se ve claramente en los vendedores callejeros, en las ferias donde se comercializan, donde operan vendedores que no cumplen con las normas de individualización ante los organismos fiscales, lo que genera una ventaja al no pagar impuestos y no haber una acción concreta de las autoridades que los obliguen a registrarse fiscalmente, genera una ventaja, y esto es susceptible de ser encuadrado en esta violación al régimen de lealtad comercial. El inciso D se refiere al abuso de situación de dependencia económica. Explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora que no disponga de una alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad en el mercado. Esta situación se presumirá cuando un proveedor, además de los descuentos o condiciones habituales, deba conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares. Bueno, esta es otra forma, cuando esto está íntimamente relacionado con lo que habíamos estudiado en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, respecto de la noción de posición dominante y abuso de posición dominante. Acá tenemos una aplicación, pero teniendo en cuenta que esta misma conducta no puede ser juzgada por los dos regímenes, o lo será por uno o lo será por otro. En el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, el interés, las posibilidades de aplicar sanciones en ese marco van a estar dadas en la medida que las conductas abusivas perjudiquen al interés económico general. En este caso, si no se produjera un perjuicio al interés general por parte de un operador económico, pero si esa actividad le acarreara perjuicios no al mercado, no al público en general, sino al
a otro competidor, bueno, se podrá juzgar esa conducta que no quedó encuadrada en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, se podrá encuadrar en el régimen legal que organiza esta ley. Otro ejemplo es el que trae el inciso E: obtención indebida de condiciones comerciales. Se considerará desleal la obtención bajo amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, de condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones no recogidas en el acuerdo pactado o sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales. Bueno, este caso de deslealtad está emparentado con la con la situación de posición dominante, cuando, salvo que acá se ejemplifican casos más concretos, y respecto de esto podemos decir lo mismo que dijimos en el comentario del inciso anterior. Son conductas que también podrían quedar incluidas en el régimen de defensa de la competencia, pero que en ese caso el enfoque es el interés económico general, y acá pueden quedar comprendidas conductas que afecten no al interés general, sino al interés de un competidor en particular. El inciso F, venta por debajo del costo, es lo que se conoce como dumping. La venta por debajo del costo, dice el inciso F, del costo de fabricación o por debajo del precio de adquisición, cuando forme parte de una estrategia encaminada a dificultar la entrada al mercado o eliminar un competidor del mercado. O sea, esta es una conducta que es admisible como, por ejemplo, en el marco de del lanzamiento de una campaña de promoción de un objeto, de una mercadería o de un servicio, que por un tiempo limitado, a los fines de que el consumidor se vea inducido a probar el producto, hasta tanto lo pruebas, podría aceptarse una conducta de vender por debajo del precio de costo o de regalar, inclusive. Pasado ese periodo, una conducta de estas características puede considerarse que tiene por objeto eliminar a un competidor, en cuyo caso es una conducta pasible de las sanciones que más adelante regula esta ley. El inciso G se refiere a la explotación indebida de la reputación ajena. Realizar actos que aprovechen indebidamente la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los del otro. Nuevamente vemos en este caso definiciones más específicas de lo que ya había sido descrito anteriormente como actos de confusión. Acá la confusión está particularizada en ciertas conductas que también son susceptibles de generar perjuicios a intereses particulares y que por lo tanto son sancionables. El inciso H se refiere a actos de intimidación desleal. Imitación desleal. La imitación de bienes y servicios o iniciativas empresariales será considerada desleal cuando resulte idónea para generar confusión respecto de la procedencia de los bienes o servicios o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Acá tenemos también
otro enfoque, desde otro punto de vista, de la problemática del marketing de emboscada. Otra aplicación del principio de no generar confusión en el consumidor respecto de la procedencia de los bienes o respecto de quién es el fabricante, que son todos efectos que producen lo que se conoce como la dilución marcaria. Esto también está relacionado con la protección que la ley le otorga a las marcas. Acá no está enfocado desde el punto de vista de las marcas, sino del titular de la marca. El inciso I se refiere a actos de denigración. Menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación de otro competidor, a no ser que las aseveraciones sean exactas, pertinentes y verdaderas. En parte de este aspecto estaba regulado antes de esta reforma legislativa en el tema de la publicidad comparativa, que tiene límites. La publicidad comparativa es válida hasta ciertos límites si tiene por objeto, primero, si no está basado en aseveraciones exactas, o segundo, si la finalidad no es establecer una comparación, sino degradar al oponente. Esto se transforma en una conducta reprobable. El inciso J establece que la conducta punible es divulgar o explotar sin autorización de su titular secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva o ilegítimamente. A estos fines será considerada desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan. Bueno, el tema de los secretos es un tema que aparece en muchas transacciones, en muchos casos, cuando una empresa está en el proceso de una eventual venta del establecimiento comercial o del paquete accionario, o cuando va a ser su acceso al mercado de capitales, cuando va a solicitar autorización a la Comisión Nacional de Valores. En cualquiera de estos casos es común que la empresa o el titular de la empresa tenga que brindar información a asesores o a otras empresas que van a intervenir en estas operaciones, ya sea en la venta o ya sea en el asesoramiento para el acceso al mercado de capitales, para hacer oferta pública de títulos valores, quiero decir. En todos estos casos tienen que intervenir otras empresas que a su vez se valen de funcionarios, de operadores, de asesores, de empleados, cada uno de los cuales tiene que firmar acuerdos de confidencialidad. Bueno, estas son las ventanas por las cuales se puede escapar información relevante y se puede hacer daño con esa información relevante si se la divulga habiendo tenido acceso legítimamente, pero se la utiliza ilegítimamente. Luego de esto, bueno, puede haber otro tipo de espionaje mediante el cual se acceda ilegítimamente a la información. Pero sea que la información se
que se vaya a divulgar haya sido obtenida legítimamente o ilegítimamente, en cualquiera de ambos casos, si se divulga sin autorización, esto puede constituir una conducta punible. En todos los casos, dice este artículo, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho propio de un tercero o de perjudicar al titular del secreto. Bueno, y tenemos 3 ejemplos más. La inducción a la infracción contractual, inducir a empleados, proveedores, clientes o demás obligados a infringir obligaciones contractuales contraídas con un competidor. Actos de discriminación, en el inciso L, el tratamiento discriminatorio de compradores cuando el vendedor o distribuidor haya publicado una lista de precios, a no ser que medie justa causa justificada. Y en el M, la publicidad comparativa en infracción de lo dispuesto en el artículo 15. Bien, acá tenemos una diapositiva que resume los casos del artículo 10, y luego acá vemos un esquema de las disposiciones siguientes de la ley. En el título segundo, artículos 11 y siguientes, está regulada la problemática de la publicidad y de las promociones. Por ejemplo, en el artículo 16, lo referido, lo que adelantábamos hace un momento sobre la identificación de productos, y el artículo 23 sobre denominaciones de origen, y luego hay un capítulo referido a la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de esta ley es la Secretaría de Comercio Interior, que en este momento depende del Secretario de Comercio, que a su vez depende del Ministerio de la Producción. Bueno, vamos a comentar estas disposiciones. Por ejemplo, volvemos al texto legal. Publicidad comparativa está regulada en estos términos. A los efectos de este decreto se considerará publicidad comparativa a la publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a su marca, o a los productos o servicios ofrecidos por él. La publicidad comparativa estará permitida si cumple con la totalidad de las siguientes condiciones: no inducir error, engaño o confusión entre el anunciante y un competidor, o entre los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor. B. Comparar bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad, y que dicha comparación se realice en forma objetiva entre una o más características esenciales, pertinentes, representativas y comprobables de dichos bienes o servicios publicitados. C. Su finalidad sea la de informar las ventajas de los bienes o servicios publicitados, de no desacreditar ni denigrar los derechos de propiedad intelectual o industrial o circunstancias de algún competidor, no obtener indebidamente ventaja de la reputación de una marca de algún competidor o de las denominaciones de origen de bienes de algún competidor. Esta expresión denominación de origen viene aclarada más adelante. F. No presentar un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o servicio con una marca o un nombre comercial protegidos. G.
En el supuesto de bienes amparados por una denominación de origen, indicación geográfica o denominación específica, la comparación solo podrá efectuarse con otros bienes de la misma denominación. O sea, toda esta enunciación de los incisos A a G son los requisitos que debe cumplir una publicidad comparativa para ser lícita. O sea, la publicidad comparativa no está prohibida per se, sino que está prohibida cuando no cumple con la totalidad. O sea, no se trata de que hay que cumplir con algunos puntos de este artículo 15, sino con todos. El otro aspecto de la lealtad comercial es la información que se brinda en el comercio, que la tenemos en el artículo 16, que se refiere a la identificación de productos. Los productos envasados que se comercialicen en el país, fabricados o no en él, indicarán en sus envases, envoltorios o etiquetas la siguiente información: nombre del producto, país donde fueron producidos o fabricados, su calidad, pureza o mezcla, las medidas netas de su contenido. Si se comercializan en el país sin envasar, deberán cumplir con las indicaciones establecidas en los incisos A y B y C de este artículo, a menos que de la simple observación del producto surja su naturaleza o calidad, en cuyo caso las indicaciones previstas en los incisos A o C no serán obligatorias. La reglamentación establecerá los medios a través de los cuales será suministrada la información prevista en los incisos A, B, C y D de este artículo. Los productos extranjeros cuyo remate dispongan las autoridades aduaneras y cuyo origen sea desconocido, deberá indicarse en un lugar visible esta circunstancia. Bueno, hay toda otra serie detallada de requisitos que debe contener la forma la información de las etiquetas y envases, y para no aburrirnos vamos a analizar el tema de la denominación de origen. Esto aparece regulado en el artículo 23 de la ley. Prohibición de uso, sin perjuicio de lo establecido en las leyes 22.362, que es la ley de marcas, y sus modificatorias, la ley 24.425, 25.163, 25.380, 26.355, no podrá utilizarse una denominación de origen nacional o extranjera para identificar un bien o servicio cuando éste no provenga de la zona respectiva. A tal efecto se entiende por denominación de origen a la denominación geográfica de un país, de una región o de un lugar determinado que sirve para designar un producto o servicio originario de ellos y cuyas cualidades o características particulares se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico y que incluye los factores naturales como humanos. Esto se refiere a que en determinadas circunstancias las condiciones naturales de un ambiente geográfico determinan que los productos, los bienes, los bienes producidos como vegetales que crecen en un ambiente determinado, por ejemplo en la fabricación de vinos, en la elaboración de vinos, las uvas que crecen en un determinado
ambiente geográfico tienen determinadas particularidades que a la hora de ofrecer el producto final inciden en eso. Entonces, no está permitido utilizar en la presentación de un producto la referencia a esa zona geográfica si el producto no procede de esa misma zona geográfica. Eso es lo que se denomina denominación de origen. Por ejemplo, la forma de elaboración, una cosa es decir que este producto es champán, que significa que responde a una región de Francia, a decir este producto ha sido elaborado con el mismo método que se utiliza en la producción en ese lugar de origen. Una cosa es, más bien, puede inducir a confusión al público decir utilizar esa expresión sin aclarar que lo que se está ofreciendo es algo que trata de imitar a lo que es el producto de origen. Esta restricción no es aplicable, dice el artículo siguiente, cuando estas denominaciones se hayan generalizado y sean de utilización libre y que hayan pasado a ser el nombre del tipo o del bien. Más adelante tenemos la autoridad de aplicación, regulada en el artículo 25 y siguientes, con las facultades que se le otorgan. El capítulo segundo se refiere al procedimiento administrativo. Tenemos unos cuantos artículos referidos al procedimiento y quiero llegar a los recursos, la prescripción, y acá en el capítulo tercero tenemos las sanciones. Las personas humanas o jurídicas que no cumplan con las disposiciones de este decreto y su reglamentación serán pasibles de las siguientes sanciones: apercibimiento, multa por un monto equivalente a entre 1 y 10 millones de unidades móviles. A los efectos del presente decreto, defínase la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil es el establecido por la ley 27442. Esto ya lo habíamos visto con relación al régimen de defensa de la competencia. Y será actualizado automáticamente cada un año utilizando la variación del índice de precios al consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Otra sanción es la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta 5 años, la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de los que se gozare, la clausura del establecimiento por un plazo de 30 días. Bueno. Entonces, como resumen de estos dos regímenes que hemos visto, tenemos que la competencia está protegida desde dos conjuntos de disposiciones que son las referidas a la defensa de la competencia, cuyo objeto es la protección del libre acceso a los mercados, evitando que se produzca el abuso de posición dominante u otras conductas disfuncionales, siempre que ello afecte el interés o cuidando que se perjudique el interés económico general. Y el otro ángulo de protección de la competencia es la competencia desleal realizada mediante medios ilícitos que aludan
o que distorsionen la calidad, el precio o las características de las prestaciones. Bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer sobre esta cuestión? Sí, profesor, disculpe, ¿qué pasa en el caso de los vendedores de ambulante que no respetan, bueno, que realizan una violación de normativa vista hoy en este decreto de necesidad y urgencia? Bueno, la problemática de la venta ambulante entra en un aspecto especial. Desde el punto de vista de del encuadramiento normativo, no cabe la menor duda que son conductas en infracción de todo este régimen legal. Donde hay un desvío es en la aplicación práctica de estas disposiciones. De manera, y esto, recordemos, ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, estas conductas violatorias de la lealtad comercial frecuentemente entran o se superponen o tienen implicancias respecto de la problemática de las marcas. Son doblemente dañinas porque no solamente afectan al prestigio del sujeto, sino que diluyen el poder de identificación de las marcas con relación a un estándar de calidad. Pero todo esto, que está claramente establecido en un plano ideal, porque las normas jurídicas es eso lo que establecen. Todo ello luego, a la hora de la aplicación práctica, se ve teñido por la consideración de otros factores. El aspecto que complica las cosas es que quienes en el eslabón final de toda esta cadena de comercialización, esta cadena de comercialización se vale en el escalón final, para decirlo mejor, de personas que generalmente tienen como medio de vida, o están en condiciones económicas de subsistencia, y perseguir estas actividades en estos niveles genera conflictos de otro tipo. Entonces, la efectividad de la persecución de estas conductas sabemos que es muy, pero muy baja. Hay cierta tolerancia en distintos niveles. En algunos casos por corrupción, porque a la gente encargado de ir al control se lo corrompe. En otros casos, porque las autoridades buscan componer estos intereses y hacen lo que en el lenguaje coloquial se dice hacer la vista gorda. Esta es la razón por la que a veces en la práctica uno ve o puede tener la impresión de que este tipo de conductas no son punibles. No se persigue las autoridades hacen la vista gorda o transigen y no llevan la persecución legal hasta sus extremos, por lo cual uno convive con esas actividades. Eso es lo que en principio
le puedo decir respecto de esta cuestión. Gracias, profesor. Y en el caso del monopolio natural, el Estado autoriza, bueno, que solamente una empresa tenga determinado control sobre un bien y o servicio, pero ¿qué pasaría si esa empresa presenta algún tipo de inconveniente, alguna desventaja, si perjudica a los clientes? En el caso que usted dio de la vía de los trenes argentinos, por ejemplo, si quiero ir a Mar del Plata y el tren se encuentra averiado, me perjudica a mí como cliente. ¿No sería factible introducir otras empresas para que el cliente tenga este derecho de opción? Bueno, la cuestión del mal servicio prestado en un contexto de un monopolio natural es una problemática que está dentro de las facultades de la autoridad concedente. Entra dentro del ámbito de la política de la autoridad de control. Normalmente estas facultades están en cabeza del Poder Ejecutivo. Estos puede tratarse de servicios que administra el Poder Ejecutivo Nacional o el provincial, o en algunos casos puede ser el Poder Ejecutivo, pueden ser los poderes municipales, pero esto, de hecho, el Estado tiene facultades, o bien para rescindir las concesiones, o bien para imponer multas a las empresas que prestan mal el servicio. Acá el régimen legal está enfocado en estos regímenes que estamos considerando, marcan el ámbito el espacio dentro del cual se pueden mover las empresas. Enfocamos el programa desde la perspectiva de la noción de empresa, de la historia que se ha desenvuelto para llegar al punto del desarrollo de la normativa actual sobre esta problemática del ámbito de las empresas. Cómo puede competir una empresa con otra, o sea, esto está pensado desde la perspectiva, lo que hemos venido viendo, y como estamos en la división de materias que se da en un plan de estudios. Acá estamos viendo la problemática de cómo se organiza la empresa y qué márgenes tiene la empresa. La pregunta suya va más bien a cómo el poder administrador ejerce esas facultades que le otorga la legislación. Es un problema de política del Poder Ejecutivo, ya sea nacional o provincial o en los niveles municipales. Desde ya que la legislación le otorga esas facultades al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿por qué el Poder Ejecutivo o los poderes ejecutivos, en el caso que corresponda, toleran o no esa mala prestación del servicio? Ya es algo que, sobre lo cual no va más allá de
del enfoque de la materia y de lo que yo le puedo decir al respecto. Es un tema que va por otro carril. O sea, herramientas hay, y muchas. Ahora, cómo y por qué las utiliza el Poder Ejecutivo, que tiene que aplicar o controlar una concesión, eso ya es una problemática sobre la que no le puedo dar mucha información. Además, recordemos que lo que nosotros estudiamos son pautas ideales y los problemas a veces, en sus dos preguntas, usted está apuntando a un enfoque más bien sociológico de por qué las normas jurídicas no funcionan. Ese es otro problema, que desde el punto de vista práctico se deben encarar simultáneamente. No estoy sugiriendo que tengamos que actuar como caballo de carro que se le ponen las anteojeras para que no se distraiga. El enfoque, la programación de un plan de estudios nos obliga a hacer el análisis, nos obliga a desarrollar compartimentos estancos que después en la vida profesional tenemos que integrar. En la práctica, por supuesto, se requiere un enfoque integral de esta problemática. Pero, habida cuenta de las limitaciones que nos imponen los planes de estudios, los profesores estamos capacitados para enfocar aspectos de los problemas. Después, las autoridades tienen que implementar equipos de trabajo con profesionales de distintas disciplinas. La mía llega hasta acá. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta con Buen día, relación? profesor. Sí. Yo le había, porque se está por cortar y por las dudas, si no lo leyó, le había preguntado por el chat si lo visto hoy entra mañana. Sí, el pasado mañana. Sí, esto estaba adelantado desde el Ok, gracias. comienzo. Hasta, ya me lo preguntó y ya se lo contesté. Al parcial entra lo que estaba anunciado como tema previo al parcial. Nos vamos a correr una clase porque corrimos la fecha del parcial, pero la temática que viene después del parcial ya va a entrar para el último parcial. Con relación Perfecto, gracias. No, de nada. Con relación a los temas ¿hay alguna otra duda con la comprensión de alguna otra problemática que haya quedado atrás? Todavía tenemos 5 minutos. Si hay alguna duda específica, la podemos tratar de ampliar. Si no, terminamos 5 minutos antes la clase, pues ya no vamos a empezar con otro tema. Bueno, sí, me pueden hacer preguntas por mail cuando se pongan a repasar y encuentren alguna duda, no hay ningún problema. Y bueno, si no, nos vemos no nos vemos. Lo que hacemos, viene bien aclararlo, el parcial lo responden, ustedes se conectan directamente a las cátedras virtuales. A las 8 habilito el cuestionario para que lo respondan. Más o menos, una vez que esté determinado el interrogatorio y según vea
la complejidad, como quede al final. Veré si el tiempo de respuesta serán normalmente puede variar entre 30 o 40 minutos para responder, de modo que, bueno, cuando se cumple ese horario, tengan en cuenta que se les va a cerrar el cuestionario, no van a poder seguir escribiendo, lo van a tener que contestar antes del cumplimiento del horario. En la pantalla les va apareciendo el tiempo disponible, que todavía resta, y aunque no hayan enviado el cuestionario, cuando se cumple ese tiempo, el cuestionario se envía automáticamente y queda registrado en el servidor. Entonces, aproximadamente a las 9 de la mañana, como para que tengan un tiempo para, según la hora que hayan terminado, voy a habilitar, nos conectamos por Zoom para comentar las dudas que hayan tenido sobre el resultado del parcial. Vemos en el resto de esas 2 horas del día miércoles, de 9 a 10, las cuestiones que puedan ser necesario aclarar. Así que bueno, les deseo buena suerte en la evaluación del miércoles y nos veremos ahí. Que sigan bien. Muchas gracias, Gracias, profesor. profe. Gracias. Muchas gracias, profesor. Que tenga buen día. Buena semana.